Y un verdadero adorador y un adorador religioso, por decirlo así, es que el religioso solamente lo puede hacer de labios para afuera, nada más. El religioso solamente adora de una forma externa, su adoración es externa. Pero la adoración de un hijo de Dios, de una persona que ha nacido de nuevo, es diferente. ¿Usted cómo le adora al Señor? ¿Amén? ¿Cómo le estamos adorando al Señor? ¿De labios? Ojalá que no. No, con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Esa es la forma desde lo más profundo de nuestro ser. Cuando nosotros enfocamos nuestra vida en Él y no nos distraemos con las cosas que pasan a nuestro alrededor, sino que, porque pueden pasar muchas cosas a nuestro alrededor, realmente, pero todo eso es temporal. Todo eso pasa. Todas las aflicciones que pasamos en esta vida son temporales, no tienen nada que ver con, a pesar de que nosotros estemos pasando cualquier dificultad, cualquier prueba, tiene que ser lo más importante del Señor. Fíjense que allí Pablo y Silas estaban adorando, ellos habían sido castigados, gracias al Señor ninguno de nosotros recibió un azote hoy. ¿Cuántos recibieron un azote hoy? Gloria a Dios, ojalá que no, ninguno de los que estamos acá, solo, por lo menos gracias al Señor, estuve todo el día ahí tranquilo, nadie me pegó. Pero Pablo y Silas habían sido azotados por el nombre del Señor Jesucristo, no por cualquier cosa. Ellos estaban predicando, allí fueron encarcelados en Filipo. Y al ser encarcelados, fueron azotados allí. Sin embargo, ellos se pusieron a llorar ahí porque habían sido azotados. ¿Qué hicieron? Se largaron a llorar ahí. Dijeron, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? A veces había algunos hermanos que dicen esto, Señor. ¿Cómo? ¿Por qué me pasa todo a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Fíjense que ellos ni siquiera reclamaron nada al Señor. ¿Qué le dijeron al Señor? Lo adoraron. Gloria al Señor. Eso realmente es madurez espiritual. A ese nivel tenemos que llegar nosotros, de madurez espiritual. No importa lo que estemos pasando, si no tuvimos un día bueno, una semana buena, tenemos que centrar nuestra atención en el Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, eso es lo que espera Dios de nosotros. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5, vamos a buscar ahí en 2 Corintios 5:14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y acá Pablo lo que estaba hablando era acerca del amor de Cristo. ¿Qué significa recibir el amor de Dios? ¿Qué significa constriñir? ¿Sabe qué significa constriñir? Empujar. El amor de Cristo nos empuja. Ese tiene que ser, fíjense que los autos andan con nafta, tiene un motor ahí, y lo que alimenta el motor, ¿qué es? La nafta, ¿no? El gasoil en algunos casos, y en otros usan a gas, pero acá lo que nos tiene a nosotros, lo que tiene que ser nuestro combustible es el amor de Cristo, es lo que nos tiene que empujar. Ese combustible, por más que tenga un motor, el auto, si no tiene combustible no pasa nada. Si yo no tengo plata para ponerle, para agregarle nafta, por más que tenga el auto, no me va a servir de mucho. Lo único que me anda empujando, como un auto de los picapiedras, ¿no? Que andaba con los pies, hacía un agujero abajo y andaba con los pies, ¿no? Y ahí salía. Fíjense que el amor de Cristo nos empuja. Este es nuestro alimento. ¿Cuántos han recibido el amor de Dios? El amor de Cristo. Todos hemos recibido el amor de Cristo. Lo que sucede es que a algunas personas se les hace más evidente que a otras. Nada más, la única diferencia. Pero todas las personas han recibido, y toda la humanidad recibió el amor de Dios por medio de Cristo en la cruz. Ese es el amor de Dios hacia toda la humanidad. Cristo con los brazos abiertos hacia toda la humanidad. Allí en la cruz, sus brazos abiertos, era Él así abrazando a toda la humanidad. Antes la humanidad estaba
habían enemigos, como leímos del pueblo de Dios, enemigos de Dios, pero hoy quiso reconciliar Dios a toda la humanidad por medio de Cristo, reconciliar en Cristo a toda la humanidad. Y esto no es un grupo de personas, como dicen sectas, ¿no? Por ahí dicen, no, un grupito nada más es de personas. No, Dios, el Señor Jesucristo derramó su sangre por los pecados de toda la humanidad. Por los pecados de toda la humanidad. Porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Dios, de Cristo nos empuja. Ese tiene que ser lo que nosotros, ver su amor. ¿Cuántos podemos ver el amor de Dios en nosotros? ¿Sabe qué? Que hoy esté aquí usted, que hoy no esté usted en otro lugar, sino que hoy pueda adorarle en muestra del amor de Dios hacia su vida. Que hoy usted pueda estar en este lugar. Fíjense cuántas personas hoy están allí en el infierno y diciendo, estoy acá, y cómo no daría un segundo de este momento y estar adorando al Señor. Pero ya para ellos es tarde. Nosotros tenemos que ver este privilegio que el Señor ha tenido con nosotros, que podemos hoy adorarle al Señor. ¿Saben por qué? Porque antes no podíamos. Antes estábamos esclavos, antes estábamos atados en cadena del enemigo, ¿no? Nos tenía el príncipe de este mundo, nos tenía atados para que nosotros no entendamos y no conozcamos este precioso evangelio. Dice, si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto, porque el príncipe de este mundo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero ¿saben qué? Nosotros recibimos este evangelio precioso, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Gloria al Señor. Y este evangelio es maravilloso. ¿Por qué? Porque no solamente el Señor pagó por nuestros pecados allí en la cruz, recibió el castigo que nosotros merecíamos, sino que también esa misma obra de la cruz a nosotros nos guía y nos lleva para que vivamos delante de Él rectamente también. Para que ya no andemos en nuestra vieja manera de vivir, sino que ahora vivamos en una vida nueva. Gloria a Dios. Eso es lo que hizo el poder del evangelio. Muchas personas se creen, bueno, Dios ya me salvó, ahora vivo como yo quiero. Eso no puede ser así, hermano, de ninguna manera. Hay poder. El evangelio es poder de Dios. Su Espíritu Santo en nosotros lo que va a hacer es que nos va a transformar a una vida nueva. Gloria al Señor. Y esa vida no tiene nada que ver con nuestra vida pasada. Usted va a ser transformado. Usted va a ser una nueva criatura. Y eso es lo maravilloso del evangelio. Alguna persona dice, bueno, yo conozco el evangelio, pero mi vida no es transformada. Y realmente, yo le hago una pregunta, ¿realmente has creído? ¿Esas personas han creído? No. Por más que tengan un conocimiento del evangelio, todavía no han creído en el evangelio. Por eso es que su vida tampoco es transformada. Pero el poder de Dios transforma los corazones, transforma las vidas. Dice, yo les pondré un corazón nuevo en ellos. Dicen en este nuevo pacto. Yo les pondré un corazón nuevo. Les pondré algo nuevo. Ahora, antes sus deseos iban por lo malo. Ese corazón nuevo ahora anhela las cosas de Dios. Anhela hacer la voluntad de Dios. Es un corazón diferente al que teníamos antes. Tu corazón ha sido transformado. Tiene que ser transformado. No se puede quedar en que yo conozco ahí y después no pasa nada más. Va a haber una transformación. Va a haber un cambio en la persona. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando, teniendo el conocimiento de esto, que si uno murió por todos, ¿Cristo murió por algunos? ¿Dice acá la palabra del Señor? No.
murió por todos. Cristo murió por todos, dice la palabra del Señor. Luego, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Qué significa vivir para sí? ¿Qué era lo que hacíamos antes nosotros? ¿Para quién vivíamos? Para nosotros mismos. Bueno, si algo me convenía, iba a ese lugar. Si me convenía esto, bueno, agarraba ahí, iba a donde me convenía. ¿Dónde? Por ahí recibía, hacía las cosas que a mí me beneficiaban. Que eran beneficiosas para mí, de hecho lo eran. Todas las cosas. Pero ahora ya no vivo para mí. Si Cristo nos compró, nuestra vida, ¿a quién le pertenece? ¿Nos pertenece a nosotros mismos? ¿Tu vida te pertenece a ti? Pues algunos dicen, no, mi vida es mía y yo hago lo que quiero y mi cuerpo es, como dicen algunos, mi decisión. ¿Podrá ser así la vida del cristiano? De ninguna manera. Cristo murió por nosotros, dice, para ya no vivan para sí. ¿Ustedes para quién estamos viviendo? Es la pregunta que nos hacemos. A veces nos tenemos que hacer una autoevaluación. ¿Para quién? ¿A quién dedico el 90% de mi día? ¿O el 100% de mi día? ¿O el 95% de mi día? Cuando me levanto, ¿para quién vivo? Por supuesto que no está mal vivir para trabajar, para satisfacer la necesidad, de ninguna manera, no estamos hablando de eso, no, de ninguna manera, sino en qué está ocupado mi pensamiento todo el día. ¿En qué ocupamos nuestra vida? Dice la palabra del Señor, dice, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿En qué persevera su pensamiento? ¿Estoy pensando en ser famoso? ¿En ser reconocido? ¿En tener éxito en la vida? ¿En ser exitoso, que todos me aplaudan? ¿En qué ocupo mi pensamiento? ¿A qué dedico mi vida? ¿A satisfacer mis deseos? ¿Sabes que el hombre tiene deseos muy malos del corazón? Salen cosas muy malas. El Señor Jesucristo le decía, no es lo que entra, lo que comemos, lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Y del corazón que sale. Salen insultos, salen malos pensamientos, del corazón sale el adulterio, fornicaciones, mentiras. Todo eso sale del corazón. Del corazón sale un zoológico, por decirlo así. Un zoológico con todo tipo de cosas que son desagradables al Señor. Antes vivíamos así, dice el apóstol Pablo, decía, ustedes ya no vivan. ¿Alguien puede sacar seguridad? Fíjense que antes dice, ustedes ya no vivan en la vanidad de su mente. Ya no vivan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa vivir en una vida vana? Nosotros vivíamos en cosas vanas, ocupando nuestro tiempo en cosas que para nosotros, para nuestra vida eterna, no eran beneficiosas. Eso significa vivir una vida vana. Yo tengo que pensar, todo me es lícito, decía el apóstol Pablo, pero no todo me conviene. ¿Me conviene a quién? A nuestro hombre, hasta a la nueva criatura. Porque al viejo hombre sí le conviene. La carne anhela aplauso, la carne le encanta ser aplaudido, a la carne le encanta ser reconocido, que me digan, oh, qué intelectual, o qué sabio que es esa persona, o qué sabiduría tiene, o cuánto conocimiento tiene. La carne le encanta eso, es pura carne. Fíjense que hay personas que se capacitan y lo que los motiva a ellos, el motor que los lleva a ellos lograr éxito, es la vanagloria.
es su propio éxito o su propio deseo de ser reconocido por las personas que lo rodean o ser reconocido por el mundo. Eso es lo que los impulsa. Incluso hay pastores que también buscan lo mismo. Hay pastores que buscan eso, buscan que lo reconozcan, que los aplaudan, porque esto no es ajeno tampoco a la iglesia. Hay pastores que incluso están más por ganar dinero que por servir al Señor. No quieren. Lo que los motiva a ellos a hacer la obra incluso no es el amor a Cristo, ni es el amor a las almas, sino que es su propio ego, su propia carne, nada más. Y dice la palabra del Señor que antes de la venida del Señor, la condición de los hombres iba a ser así, de hombres que parecían que amaban a Dios, pero ellos iban a ser ávaros, vanagloriosos, que voy a querer que todos me aplaudan, que recibir gloria, poder y honra. Había un pastor que decía, si yo soy padre, decía, ¿dónde está mi honra? Porque quería que lo honraran a él. Él se hacía pasar como que era un padre, ¿no? Dios tenga misericordia de ese muchacho, ¿no? Dios tenga misericordia, porque realmente es terrible las cosas que uno ha vivido. Pero Dios nos ha, por decirlo así, nos ha apartado del mundo y nos ha apartado también de ese tipo de hombres. Gracias al Señor, ¿no? Gracias a Dios. Dice, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Usted sabía que ese Señor murió y resucitó fue por usted? Para que usted resucite en Él y sea una nueva criatura, para que usted muera al viejo. Algunos dicen maten al viejo y miran. No, maten al viejo hombre que está en nosotros. Nosotros tenemos un viejo hombre que ese tiene que morir todos los días. Dice la palabra del Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esto es para las personas que son salvas. Tiene que haber una disposición del corazón de morir a nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Morir a nosotros mismos, donde yo dejo de lado todo lo que a mí me conviene y ahora vivo para la conveniencia de aquel que me compró con su sangre preciosa. Yo vivo para la conveniencia de aquel que me compró, porque ahora solo me pertenezco más a mí mismo. Y esta es la disposición que tiene que estar en nuestros corazones todos los días, viendo la obra de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz. Yo ahora vivo para Él, para aquel que murió por mis pecados y aquel que resucitó por mí, murió, resucitó por todos nosotros, y murió por todos nosotros. Nuestra disposición de corazón tiene que cambiar. Gloria al Señor. Nuestra disposición ahora es que si hablamos la palabra de Dios. Y si cantamos, y si alguien es digno solamente de recibir la gloria, es el Señor. Ya no ando yo buscando ser reconocido, que me vean, como hay personas, ayer estábamos mirando con mi esposa una enfermera, una historia, un caso real en Dinamarca de una enfermera que le encantaba a ella ser vista, ¿no? Que la miraran y que le dijeran, wow, qué buena enfermera, son la mejor enfermera. Ella decía que era el Dream Team de la enfermería. Se había armado un equipo ahí, pero ¿saben lo que hacía ella? Ella provocaba a los pacientes, los provocaba a que les agarrara paros cardíacos, pues les ponía drogas para que tuvieran un paro cardíaco, para eso luego resucitarlo. Ella misma infundía el paro en los pacientes y luego ella se subía y hacía el masaje cardiopulmonar, y entonces venían los médicos y no, justo lo agarraste a tiempo, decían, qué buena enfermera que sos, no, sos la mejor. Y ella le encantaba eso. No me acuerdo ahora cómo se llamaba que es una película bastante larga que tiene varios capítulos, una serie, así una tipo de serie cortita, pero y ahí uno piensa, y lo que me dejó pensando es, ¿hasta dónde puede llegar el hombre
¿Hasta qué nivel puede llegar una persona para que las demás lo aplaudan? ¿Hasta qué punto? ¿Saben qué? El hombre, la carne, es ilimitada en recursos para que lo aplaudan. Si hay algo que no se sacia, es ese monstruo. Realmente es así. Es un monstruo. Yo digo, wow, imagínense una persona alimentando su carne, su ego, se transforma en un monstruo después. Después no se satisface con nada. O sea, todo ya le es chico. Ego, el ego, eso es lo que tiene que desaparecer de la persona. Y eso es lo que más le cuesta a los cristianos. Que su ego desaparezca. Morir a nosotros mismos. Ahora sí, si mi ego está muerto, yo estoy muerto, ¿saben quién va a recibir la gloria? Dios. Muchos pastores hoy se ponen a hacer cosas en su propia manera carnal y levantan iglesia y andan de acá para allá, pero lo único que buscan es que no han muerto. No han muerto para sí, porque no han creído todavía el Evangelio. No han muerto. ¿Y saben lo que sucede cuando una persona no está muerta? Lo que sirve es a su propio vientre. Sirve su propia carne, nada más. Y puede hacer, y lo peor, es la carne disfrazada de espiritualidad. No hay nada más patético que la carne queriendo ser espiritual. Es terrible. Y lo hemos visto los fariseos mismos en la época de Jesucristo. Ellos parecían muy espirituales externamente, pero por dentro lo que los impulsaba a ellos era su ego. Por eso hacían largas oraciones en público para que todos los vean, daban limosna a los pobres. Mírenme, sáquenme foto que voy a dar una limosna acá. Foto, play, ahí. Pongan play porque voy a buscar una limosna. No se olviden y que salgan las redes sociales de esa época, ¿no? De esa época también había redes sociales, sí. Porque era el boca a boca. O sea, si te ven muchos, eso se desparramaba como la levadura en una masa, en la masa de pan. Fíjate que si te miraban 10, esos 10, no, ¿sabes lo que estaba haciendo aquel? Estaba dando limosna, no, tremendo, qué siervo, qué gran ejemplo, nos está dando un ejemplo a todos. Mirá cómo anda vestido, no, impresionante, qué impresionante. Mirá, hoy, no, mirá cuánta gente junta, mirá las multitudes que junta, no, impresionante. Y esa persona, ¿qué es lo que lo está impulsando? ¿Saben qué? Su ego. Cuando se junta con otro, no, yo tengo 10 iglesias. ¿Y saben cuántos miembros tengo? Dice, ¿cuántas almas tengo? Dicen algunos pastores, tengo como 800 almas. Dicen, 1000 almas. ¡Guau! Dice el otro, gloria a Dios, dicen algunos, ¿no? Y es pura carne, hermano. Es triste, pero realmente esas personas no viven para sí. O sea, no viven para el Señor, viven para sí. Viven para alimentar su propia naturaleza carnal, que dijo Santiago, animal, ¿y qué más? Diabólica. Y diabólica. Si está la carne, hay allí una manifestación que no proviene de Dios. No, y algunos dicen, bueno, yo hice tantas cosas, ¿no? Me hice un seminario de 30 años estudiando. Está muy bien, ¿no? O sea, no, de ninguna manera está mal que una persona estudie, todo lo contrario, está muy bien. Pero eso, sacar chapa. No, yo soy, un pastor me contaba, el hijo de un pastor que estaba apartado, me contaba que venía un pastor a su casa y le dice,
buenas tardes, yo soy pastor, decía, así, yo soy pastor, y ahí, y más fuerte esa palabra pastor, decía así. ¿Y saben qué? Yo cuando a mí me pagan porque yo oro por la persona y la persona se sana, decía él, y a mí me dan plata, así que si alguno quiere que ore, y él decía, y este hermano que estaba apartado del Señor dice, este no es pastor. Cuando una persona se promueve a sí mismo, no es. Lamentablemente lo que se está promoviendo ahí es su carne. Y esto es para que tengamos discernimiento y no nos dejemos engañar por los falsos maestros y falsos siervos de Dios, entre comillas, ¿no? Pues no son. No nos dejemos engañar por lo que vemos. ¿Saben qué? La gente que es carnal se deja engañar por la apariencia, por lo que ve. Por lo que ve. Ah, bueno, si allá hay multitudes, allá voy. Es un engaño. Esto lo digo para que no se dejen engañar por la apariencia de las cosas. Una persona que no ha nacido de nuevo es muy fácil engañarlo en ese sentido. O una persona que es niño espiritualmente es muy fácil engañarlo. Dice la palabra del Señor que el niño es llevado por cualquier viento de doctrina. Cualquier espíritu, viento significa, viene de la palabra espíritu, espíritu de doctrina. Dice, es engañado, cualquier niño puede ser engañado, pero el Señor quiere que ya vayamos a la madurez. Y hay alguna persona que dice, no, ahora tenemos que ir a la madurez, pero si todavía no conocen ni lo básico. Todavía no, ¿saben qué? No, me asombro cada vez que hay personas que son cristianas y no conocen el Evangelio. Es lo primero que tienen que creer, lo básico, y no lo han escuchado, no saben lo que es, no tienen una idea bien definida de lo que es el Evangelio, y ya vamos a la madurez, dicen algunos. Y han hecho, y tienen en su cabeza una ensalada, porque van de un lugar a otro, y pasan por allá por la iglesia universitaria, van después a la iglesia de la prosperidad, y después se van a los sabatistas, a los del séptimo día, ¿no? Y después van a los realistas, y andan para allá y se han hecho una ensalada, y dicen, bueno, ya vamos a la madurez. Todavía no conocen ni lo básico, porque se han hecho en su cabeza un espagueti, por decirlo así, algo que no tiene, un espagueti, digo, que usted ve ahí, no le encuentra las hebras. Eso mismo han hecho muchas personas, pero la palabra del Señor nos dice lo que dice, porque por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay una alabanza que a mí me gusta mucho que dice yo vivo para ti, Señor. En cada respirar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Y este es mi deseo, honrarte a ti. Me gusta mucho esa alabanza porque habla de una realidad, de lo que tiene que suceder en una persona que ha escuchado el Evangelio y lo ha creído y ha nacido de nuevo. La realidad es que esa persona ahora va a tener el deseo, el anhelo de honrar al Señor. Y ahora va a vivir yo vivo para ti, Señor. Usted puede cantar esa alabanza con todo su corazón y decirle, Señor, yo vivo para ti. Aleluya. Yo vivo para ti, mi vida es para ti, Señor. Puedo decirlo sinceramente, eso es lo que tiene que pasar. Cuando la cantamos, cuando te llena de gozo, cuando uno entiende que lo que está cantando es una realidad en tu vida. Pero ahora si yo canto y no es una realidad, como algunos me dijeron, no, esa canción no me gusta, no me gusta esa alabanza. Bueno, no era para usted y es para el Señor, y tampoco le va a gustar, porque si usted no está viviendo para el Señor, esa alabanza no la puede cantar usted.
Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. Dice, y por todo murió, de manera que nosotros de aquí en adelante, fíjense las declaraciones del apóstol Pablo. Estamos hablando acerca del Evangelio de la resurrección. Dice que el Señor Jesucristo resucitó por los que ahora viven para Él. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Cómo es esto? ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Que a nadie conocemos según la carne. ¿Saben qué? Lo que aparenta ser la persona. Su parte externa. Ahí se habla en la carne, lo que somos. Algunos pueden decir, bueno, yo soy abogado, yo soy médico, yo tengo título, tengo chapa, acá está mi título, ¡pum! Dicen algunos, acá está mi chapa. Ya ahora a nadie conocemos por la chapa, por lo que es carnalmente. Ahora ya no conocemos a nadie así. No, pero yo tengo título, dicen algunos. A mí me tienen que poner a predicar porque yo tengo este título. O yo tengo que, porque tengo plata, dicen algunos. Bueno, yo tengo plata, así que soy mejor que los demás. Fíjense que hay personas que piensan eso. Hay personas que dicen, bueno, yo tengo un valor agregado. Tengo el título de, ¿qué es eso? De maestro, abogado, dicen algunos. Yo tengo el título de médico, diferentes títulos. Yo soy tal cosa, ¿no? Y dice, yo soy gerente de marketing. ¿Dice? Título, ahí, gerente de no sé qué, de una multinacional más grande del mundo, y saca chapa. Pero fíjense que nosotros los cristianos, gloria al Señor, a veces me da risa porque aunque usted parezca algo extraño, esto es real lo que estamos hablando. Esto es real y personas que aparentemente son cristianas sacan chapa de lo que son. O sea, este está en la carne. Es lógico que está en la carne, ¿no? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, no importa lo que seamos. Y Pablo decía, yo no soy, si había uno que tenía que sacar chapa, era Pablo. No había otro. En cuanto a la ley, dijo él, irreprensible. Si había una persona realmente religiosa, era Pablo. Dice, tenía que sacar chapa porque era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, era ciudadano romano. ¿Saben que en esa época había algo que era muy difícil conseguir? Era la ciudadanía romana. Él era ciudadano romano. Pero Pablo, ¿saben lo que decía? Todo eso lo tengo por basura. Por basura, por amor del conocimiento real de Cristo. Gloria al Señor. Si a alguien conocemos, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Saben por qué le decía Pablo esto a los corintios? Porque ellos eran de fijarse mucho en la apariencia. Ellos, incluso a Pablo, era el último, lo veían como un Paulus apóstol, por decirlo así. Paulus es pequeño, un apóstol pequeño. Y de hecho dicen, yo no soy el más pequeño de todos los apóstoles, decir. Soy el más pequeño. Un Paulus apóstol. ¿Por qué? Porque él no merecía. Dice, yo no merecía ser apóstol porque era perseguidor de la iglesia. Ni merecía. Pero acá las cosas de Dios no se reciben porque las merezcamos, hermanos. Si alguno piensa que merece algo, realmente nadie, ni yo merezco estar en este lugar. No merecía. Pero por gracia, el Señor nos dio un trabajo en su ministerio. Gloria al Señor. En el ministerio, cuando decimos en su ministerio, el servicio a Dios, porque la palabra ministro significa servidor de Dios.
No significa que un ministro está sobre los demás, de ninguna manera. Sino que es igual a todos sus hermanos. Solamente que tiene un trabajo, otro trabajo. Diferente a cada uno, que cada uno tiene un trabajo diferente en la obra del Señor. Algunos son evangelistas, otros son maestros, otros son diferentes trabajos, pero todos somos partes, miembros del cuerpo de Cristo. Acá no hay más ni menos, somos todos iguales. De modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos tienen el ministerio de la reconciliación aquí? Todo. A todos nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? ¿Por qué todos tenemos el ministerio de la reconciliación? El servicio, porque nosotros podemos anunciar este evangelio. Toda persona que está aquí hoy puede anunciar el evangelio y es un servicio a Dios. Está sirviendo al Señor, abriendo su boca y anunciando el precioso evangelio. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todos nosotros podemos anunciar. ¿Saben por qué? Porque viene, dentro de poco, ¿qué es lo que viene? Lo hemos anunciado y lo anunciamos. La ira de Dios sobre toda la humanidad. Para que las personas escuchen este evangelio y por medio de creer en el evangelio puedan escapar de las cosas que van a sobrevenir a la humanidad. Pregoneros de justicia, para que se reconcilien con Dios. Dice más adelante, y esto todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fíjense que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el domingo pasado hablábamos, ¿sabe lo que el Señor está, por qué lo está guardando? Porque el Señor no se lo llevó el día que usted creyó. ¿Por qué no se lo llevó inmediatamente al cielo? ¿Saben por qué? Porque usted tiene una palabra en su interior para que la hable. Amén. Usted tiene que hablar la palabra. Por eso el Señor no se lo ha llevado todavía. Tiene algo precioso, oro, un vaso de barro. Nosotros somos vasos de barro. Si el Señor no se lo ha llevado, es porque usted tiene que hablar, abrir su boca. Dice, abre tu boca, dice el Señor, y yo la llenaré. No, Señor, primero me voy a ir a hacer 10 seminarios bíblicos, Señor. ¿Sabe lo que usted necesita? El Espíritu Santo nada más. Es todo lo que usted necesita, ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Es todo lo que usted necesita. Señor, lléname de tu Espíritu para hablar tu palabra, Señor. Que cuando yo hable, esa palabra salga sazonada, para que la persona pueda recibir gracia, sazonada con gracia. Eso es lo que tiene que pasar en nosotros. Usted no necesita. ¿Saben por qué persiguieron a los primeros cristianos la Iglesia Católica? ¿Saben cuál fue la causa? ¿Por qué se hizo la Santa Inquisición? ¿No? Que ellos le llamaban la Santa Inquisición. ¿Saben por qué persiguieron y mató la Iglesia Católica a los cristianos?
porque no se metían en su seminario, y al no meterse en su seminario no tenían el aval del Papa. Esos cristianos, ¿y saben lo que decían esos cristianos? ¿Saben lo que decían? Nosotros no necesitamos eso. Necesitamos el Espíritu Santo nada más para proclamar el Evangelio. Necesitamos el aval del Papa. Ah, bueno, ¿no tienen el aval del Papa? Muerte con eso, decían los católicos. Vamos a matarlo. Porque tienen que tener un seminario y tienen que tener el aval del Papa para predicar. Y ahí empezó la persecución, y esos son los mártires, que habla en Apocalipsis 17, que la ramera tiene una copa llena, ebria, de la sangre de los mártires. Y no digo que no esté bien estudiar, no, todo lo contrario, está muy bien estudiar. Pero si mi corazón, ¿saben qué? El estudio solo tengo que entender que yo tengo que estudiar la palabra del Señor todos los días porque es el alimento. Pero si yo estudio la palabra es para obedecer al Señor. Ese tiene que ser lo que me empuje a estudiar la palabra. La obediencia, la obediencia al Señor y que yo pueda conocer más al Señor. Eso es lo que me tiene que empujar. El conocimiento del Señor por las Escrituras y el amor a Dios y el obedecer su palabra. Porque si yo estudio para que todos los demás me aplaudan y para que los demás me vean, ¿saben qué? Estoy estudiando de una forma incorrecta. Y eso es pura carne. Si yo estudio la palabra es para obedecerla. Ese tiene que ser mi anhelo. Cuando una persona nace, de nuevo, ¿sabe lo que sucede en su interior, en su corazón? Cuando Dios transforma ese corazón, pone un corazón nuevo en él, ¿sabe lo que anhela? Lo que tiene hambre y sed esa persona, luego de que conoció al Señor, es de justicia. Justicia. ¿Saben qué significa justicia? Obediencia a la palabra de Dios. Si yo nazco de nuevo, voy a anhelar, voy a tener hambre y sed de justicia. Eso es lo que sucede cuando una persona nace de nuevo. ¿Usted ha experimentado ese anhelo ardiente en su corazón de obedecer a Dios? ¿De obedecer la palabra? Eso es lo que sucede cuando la persona nace de nuevo. Inmediatamente vio cuando un bebé nace de nuevo, ¿qué busca? ¿Qué busca? Tiene hambre. Yo me acuerdo que mi nena cuando nació, allí me acuerdo que me dieron una jeringa con suero y estaba con hambre, y apenas le pusieron, chupó todo el suero porque tenía hambre. Cuando un bebé nace de nuevo tiene hambre de la palabra, pero para obedecerla. No para ser reconocido, porque eso es otra secta. Y ser visto, eso es otra cosa. Eso es pura carne, nada más. Eso es pura vanagloria. Por eso es que la persona, si no muere, no puede servir a Cristo. De ninguna manera. Si yo no muero a mí mismo, yo no morí primero y luego resucité a una nueva criatura, es muy difícil que la gloria sea para el Señor. Pero cuando yo morí y resucité de nuevo por la fe, esto no es algo que sucede, que es por la fe, nada más. La persona muere. Había una canción que cantaba un grupo que decía: cuando estás naciendo comienzas a morir. ¿Cómo es esto? Y el Señor Jesucristo dice: si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Usted imagina si una persona que anhela las cosas terrenales y está en el reino de los cielos? Así, anhelando la fiesta, anhelando el ser aplaudido, ser reconocido, y allá tiene que alabar a Dios por la eternidad. Por eso es que no puede ser la misma persona. Una persona que ha nacido de nuevo jamás vuelve a ser lo mismo. Todas las cosas viejas pasaron
Dice, de modo que si alguno está en Cristo, fíjense, en Cristo, si alguno está en Cristo. ¿Nosotros en quién estamos, hermano? ¿En quién está usted? Porque algunos dicen, bueno, yo estoy en el mundo, no me voy a ir a la luna, dicen algunos, pero realmente, si está en el mundo, va a anhelar las cosas del mundo. Pero si está en Cristo, ¿sabe qué? Va a anhelar las cosas de arriba. Cambia el anhelo del corazón, cambia lo más íntimo en su corazón. Es diferente la persona, totalmente diferente. Dice, porque en Cristo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, este evangelio precioso. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué significa un embajador? Representantes acá. ¿Usted está representando el reino de los cielos acá? ¿Es un buen representante? Las demás personas que lo ven dicen, realmente este es un siervo de Dios. Realmente este está representando allá un reino que es diferente a los demás. Sus vecinos dicen, esta persona es diferente a cómo vive el mundo. Esta persona no vive como los demás. Fíjense en el mundo salen allí insultando, maldiciendo. Salen maldiciendo, el mundo sale así, ¿no? Vive así, de esa manera. Ahora dice la palabra del Señor que nosotros somos embajadores. ¿Usted se considera un embajador? Yo me considero un embajador, y para mí también. La pregunta no es que no crea que para usted nada más. ¿Se considera un embajador de Cristo? Acá, un embajador del reino de Dios, acá. Ahora, un embajador, ¿qué es lo que hace? ¿Es propio ese lugar donde va, ese país donde va? ¿Le pertenece a él? No. Es un embajador, nada más está ahí de paso, hasta que cumpla un tiempo, y nosotros acá estamos en este mundo de paso solamente. ¿Usted tiene la identidad de un ciudadano del reino de los cielos? ¿Se identifica como ciudadano del reino de los cielos? ¿Tiene esa identidad en su interior? Eso es algo que tiene que tener, es una identidad, algo que lo identifica a usted. Yo no pertenezco a este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo vive de una manera. La gente, el sistema, no nos referimos al mundo, a las personas, sino a la forma de pensamiento, de comportarse del mundo. No, a eso nos referimos con el mundo. Nos referimos a un sistema, cómo vive el mundo, cómo viven las personas del mundo, cómo viven preocupadas por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir, por qué vamos a... viven preocupadas de eso, preocupadas de cómo voy a... Ahora, un hijo de Dios, cómo tiene que vivir un ciudadano, un embajador del reino de los cielos, cómo tiene que vivir, preocupado también. Si hay preocupación, doble su rodilla. Señor, dice, o ansiedad, Señor, quita toda ansiedad. Dice la palabra del Señor, poniendo nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gloria al Señor. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros no llevamos cualquier nombre, llevamos el nombre de Cristo. Ahora usted no se llama más Gaby, usted lleva otro nombre, el nombre de Cristo. Héctor, Ivana, Flavia, Cristian. Ahora Cristo es mi baluarte, es el nombre que yo llevo, Cristo. Cristo. Gloria a Dios. Es el estandarte que llevamos, por decirlo así, mi estandarte, Cristo, ahí. Eso lo llevo, porque yo no soy de este mundo, no somos de este mundo. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, fíjense que Pablo acá le estaba hablando a la iglesia, os rogamos en nombre de Cristo,
reconciliados con Dios. Si alguno hubiera pecado, dice la palabra del Señor, abogado tenemos en Cristo. Abogado. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. ¿Por qué tenemos ese abogado? Porque ese acta de decreto que no era contraria fue clavado en la cruz. ¿Qué decía el acta de decreto? ¿Se acuerdan alguno que decía el acta de decreto? El alma que pecare esa morirá, y la paga del pecado es muerte. Eso era algo que no era contrario. Y había maldición también. Todas esas maldiciones, Cristo, allí Él mismo se hizo maldición para que nosotros no recibiésemos ninguna maldición, sino todas las bendiciones que le correspondían a Cristo, Él nos otorgó a nosotros. ¿Por haber hecho algo nosotros? ¿Por haber sido buenos? ¿Por haber sido mejores que los demás? De pura gracia, sin merecerlo, porque usted creyó. Porque solamente por el creer, nada más usted recibe todas las bendiciones de Dios. Y todas las bendiciones espirituales también, que son lo más maravillosas, porque esas bendiciones espirituales son eternas. Usted las recibe por creer, nada más. Una vez escuchaba, no, yo merezco que Dios me bendiga porque yo hago cosas buenas, yo me merezco cosas de Dios, merezco que Dios me ponga en un ministerio porque trabajé para el Señor desde pequeño, decía. Qué terrible. Las cosas de Dios no se ganan por merecerlas, se ganan por creer, por fe, por pura gracia. Si yo creo que merezco algo es porque todavía no he creído. Todavía no he creído. Gloria a Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y si hoy estás escuchando esta predicación y estás en una situación donde estás realmente fuera de la reconciliación con Dios, hoy te ruega el Señor, reconciliate con Dios. Si hoy estás escuchando por las redes sociales, reconciliate con Dios. ¿Saben por qué? Porque ya no queda tiempo. Hay poco tiempo. El Señor viene a buscar una iglesia lavada por la sangre del Cordero, santificada, con vestiduras limpias, blancas y resplandecientes. Su novia tiene que estar así. La novia que Él viene a buscar. Y alguna vez se lo dijimos, nadie se casaría con una novia que está que se cayó al baño y justo no, se cambia el vestido, ¿no? Aunque por ahí, pero se va a casar con una novia que esté limpia. La iglesia de Cristo tiene que estar limpia, y Él la limpió, y Él la purifica, el Señor, para purificarla. Y dice la palabra del Señor que Él nos salvó no por buenas obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento y la regeneración del Espíritu Santo. Lavamiento y regeneración. Ahora, si Dios lo limpió, no se vuelva a ensuciar otra vez. No vuelva para atrás. Hay algunos cristianos que dicen, vamos a la madurez, y avanza un casillero y retrocede 5, como esos juegos antes, no me acuerdo, el ludo que habían, que se jugaban con dados, retrocediste 5 casilleros. Yo, otra vez, cuando el otro, el que es de el Monopoly, ¿no? Se juega ahí, avanzas 5 casilleros y te toca algo ahí, ¿no? Y hay cristianos que se lo pasan así, avanzan un casillero y retroceden 4, después avanzan 2 casilleros y retroceden 10, y están así. Y nunca llegan a la madurez y dicen, no, porque ahora vamos a la madurez. ¿Qué madurez? Si todavía ni siquiera lo básico. En hebreo le decía, ustedes tendrían que ser maestros, pero todavía tienen necesidad de leche. Pues el alimento sólido no lo pueden digerir. O sea que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Y yo a veces no sé, digo, hay algunos, no, vamos a la madurez, vamos, pero bueno, lo básico todavía no está.
Gloria al Señor, son niños. Un niño tiene necesidad de ¿qué? De leche. Y es bueno que el niño reciba la leche, y es bueno que sean niños, porque es parte del crecimiento, no es malo. Una persona que recién comienza en las cosas de Dios es un niño, es un bebé, y es bueno esa etapa, es buenísimo. Pero ya después tiene que ir madurando, tiene que ir creciendo. El pecado es la causa por la cual los cristianos no maduran, hermano. Nadie se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabe lo que produce el pecado? El corazón se endurece. Y si no avanza, y si no crece, no es porque no reciba alimento, es porque toma malas decisiones. Y después no le eche la culpa. Como Pablo dijo, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dice, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de las cosas que me perjudican a mi vida espiritual. Ahora, si tomo malas decisiones, me tengo que hacer responsable de mis malas decisiones, ¿no? Eso es lógico, no le voy a echar la culpa a otro. Gloria a Dios. Y dice acá la palabra del Señor, dice, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y este es el Evangelio, hermano. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sabe qué? Somos declarados justos cuando creemos en la obra de Cristo en la cruz. Ahora que seamos declarados justos, la obra de Dios, el Espíritu Santo nos va a ir llevando a que esa vida también sea una práctica, esa justicia, esa obediencia a la palabra del Señor, sea una práctica también en tu vida. ¿No? Sea práctico. El Evangelio es práctico, hermano. Es práctica. Es vivir, es día a día. Yo escucho el Evangelio, lo creo, y luego eso. Y el apóstol Pablo decía, vamos de gloria en gloria. Y si alguna persona no va a ese ritmo, es porque él toma malas decisiones. No le eche la culpa a nadie, es por nosotros mismos. Así que Dios le bendiga. Esta es la palabra. Sabe que tenía otra palabra, pero vamos a seguir después. Pero el Señor me llevó acá. Bueno, Él sabe cómo y por qué. Así que Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te exaltamos, te damos gracias. Te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tú quieres, Señor, que llevarnos de gloria en gloria. Tú quieres esa madurez en nosotros, Señor, para que vayamos perfeccionándonos, Señor, Padre amado, a la misma imagen, mirándote a ti, Señor, Rey de gloria, vayamos aprendiendo de ti y vayamos perfeccionándonos a tu imagen, Señor. Padre bueno, te exaltamos y te adoramos. Gloria a tu nombre, Señor. Concédenos. Sabemos que esa buena obra que tú comenzaste en nosotros la perfeccionarás, Señor. Esa buena obra que comenzaste en cada uno, Señor, no va a quedar a medias, Señor. Tenemos nuestra confianza plena en tu palabra, sabiendo esto, Señor, que si uno murió, tú, Cristo, moriste por todos nosotros y resucitaste para que nosotros ahora vivamos para ti, Señor. Concédenos el ser, Señor, esos embajadores que cuando vean las personas a nuestro alrededor realmente puedan reconocer a una persona que no es de este mundo, Señor, sino que pertenece a tu reino. Te adoramos y te exaltamos, te damos gracias, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Concédenos también cada día morir a nosotros mismos y tomar tu palabra con mansedumbre, Señor. Esa palabra que puede salvar las almas, Señor. Te exaltamos y te adoramos. Te damos gracias, Señor, que seamos mansos para escuchar tu palabra y tomarla por obra, Señor. Te damos toda la gloria. Te damos gracias, Señor, por este trabajo que nos has dado aquí mientras estamos, Señor, de proclamar tu palabra, de proclamar tu justicia, porque de hecho viene juicio sobre la humanidad, Señor, para que esas personas que están escuchando, Señor, en tu nombre, y Señor, y por creer en ti, sean salvos de la ira que viene, Señor, sobre esta humanidad. Te doy gracias, te doy toda la gloria, Señor, a ti, porque tú solo eres digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Recibe un fuerte aplauso a tu nombre, Señor Jesús, que sobre todo el nombre.